En la sociología encuentro el feminismo. Entonces creo que hay una mezcla muy interesante que me llevó siempre a ser consciente de que como juarense tengo que hacer algo por mi ciudad. La metodología para trabajar con niños y niñas pequeños es el juego. Observar el juego, observar cómo, y ahí van a salir todas las explicaciones, todas las historias y los contextos en que niños y niñas están viviendo en su casa, con sus familiares o en la calle. Era bien interesante porque hay muchas más llamadas de emergencia por violencia familiar que por robos. No se trata de llegar a una administración y negar lo que está pasando. Si no lo pones en el centro, si no lo hablas y si no lo desmenuzas, pues no lo puedes intervenir, no lo puedes trabajar. Tenemos que reconocer que estos grupos, estos hombres y estas mujeres están peleando porque atrás hay una cultura. Atrás hay una cultura que nos enseñó a ser así. Hay que trabajar con los hombres para que empiecen a desmenuzar, a reflexionar de dónde viene esa violencia. ¿Por qué estamos formados o están formados bajo estereotipos, bajo roles que les posibilitan ciertas cosas y no les posibilitan otras? Todas tienen que saber que hay un instituto y que eso hacemos, que tenemos muchas medidas para protegerlas, que tenemos condiciones y que todo lo hacemos gratis. Entonces, mujeres nunca están solas. O sea, yo quisiera que todas lo supieran y que todas lo tuvieran claro en su corazón, porque a veces me dicen, bueno, pero es que al final de cuentas es la familia la que educa. Pues sí, pero la ausencia también educa. La omisión, la ausencia de un padre, el abandono, eso también nos educa. Entonces, desde acá se construye eso, desde acá se eliminan estas barreras para que todas las mujeres podamos hacer lo que queramos y podamos estar donde queramos estar. Hola, bienvenidos a Expo Liderazgo. Yo soy Israel García y como cada semana traigo para ti una entrevista de alto valor a través de Alternativa FM 100.3 y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube, y te invito a que te suscribas, es gratis y por supuesto te va a agregar muchísimo valor. Y hoy en la mesa de Expo Liderazgo tengo como invitada a la maestra Elvira Urrutia Castro. Ella es directora general del Instituto para la Mujer aquí en Ciudad Juárez. Una voz que se ha levantado en favor de las mujeres y de las niñas en estado de vulnerabilidad, pero también es alguien que ha dedicado parte de su vida en formar a otros en temas de educación. Así que sin más, le damos la más cordial de las bienvenidas, maestra Elvira. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti, Israel. De veras estoy contenta. No había venido, no había tenido el placer, pero gracias por la invitación y creo que vamos a platicar muy bonito. Yo creo que sí. Maestra, ¿qué fue lo que despertó en ti esa pasión por querer educar y por querer formar a otros aquí en nuestra frontera? Bueno, fíjate que con esa pregunta me llevas a pensar algunas situaciones. Yo nací aquí en Juárez, soy hija de padre y madre también de aquí de Juárez, o sea, gente que hemos vivido toda nuestra vida aquí. Fui scout desde muy chica. Fui scout en el grupo 8 y pues ahí con los scouts aprendes como muchas cosas. Esta parte de hacerte responsable por transformar el mundo en el que vivimos, de acompañar a otras y a otros como en tu seisena, en tu patrulla. Entonces, esta experiencia de dejar un mundo mejor. En mi familia no había nadie que fuera maestra ni educadora. O sea, mis padres se dedicaron a otras cosas. Madre al hogar, padre era veterinario. Pero entonces siempre fui scout mucho tiempo. Después, cuando entré a la universidad, estudio sociología. Entonces creo que ahí como que se vinculó. No sé si se articulan muy bien estas dos actividades que hacía, pero además en la sociología encuentro el feminismo. Entonces creo que hay una mezcla muy interesante que me llevó siempre a ser consciente de que como juarense tengo que hacer algo por mi ciudad, tengo que dejar este mundo mejor que como lo encontré y creo en esto. O sea, las funciones que hago de ser maestra o de ser directora no son tareas, es mi proyecto de vida. O sea, creo en este camino y trabajo todos los días por ello. Hablábamos con Erika Don Juan, directora de Tec Milenio, y precisamente hablábamos de este tema de que es que no podemos decir la palabra importante, qué crucial, fundamental es para cada persona el poder encontrar el propósito de nuestra vida. Sí. Y de lo que estás hablando es eso, encontrar el propósito de nuestra vida. La metodología podrá tener sus formas. Sí, pero la vida encuentra el camino. Pero en base al propósito. Sí. Claro, así como les digo, o sea, creo que es la conjugación de todas estas etapas de mi vida. En el scout, el escultismo te enseña muchas cosas, a trabajar por las demás, a construir con todas, a generar trabajo en equipo, a desarrollar liderazgos muy sanos, muy sororos, donde buscamos todos un bien común.
Pero entonces vuelvo a la sociología y me encanta el campo educativo. O sea, encuentro ahí otro espacio, otra posibilidad de trabajar con juventudes, de trabajar con adultas, con personas adultas. Y luego encuentro el feminismo, que creo que es como el lente y la mirada, que también creo que habrá que desmenuzarlo porque habrá quienes tengan muchos cuestionamientos, pero para mí de veras es una mirada que vino a transformar mi vida. Regresándonos un poco, porque el tema de ser scout es toda una aventura. Sí. Debo decir que para mí hubiera sido un privilegio haber sido scout. Sí, no lo fui, pero ¿qué son las enseñanzas? Lo has estado diciendo, pero si hubiera una enseñanza en particular que pudiéramos rescatar de todo ese proceso como scout, ¿cuál sería y que todavía hoy se puede poner en práctica? Yo creo que el honor. Ahí en el escultismo hay algo muy claro. Hay palabra y hay promesa, y cuando tú la empeñas hay que construirlo. Entonces te enseñan como a tener acciones diarias que te llevan a la construcción de un proyecto mayor, pero vas en un camino y puedes ir acompañada. De hecho, quieres ir acompañada y acompañarnos con unas y con otras, pero vamos por un bien común y vamos por un bien mayor, y es un ejercicio permanente donde pues creo que todas ganamos, nadie pierde. Absolutamente. Y dice John Maxwell, ¿verdad? Que también es un proverbio africano. Si quieres llegar rápido, ve tú solo, pero si quieres llegar lejos, vamos, ve acompañado. Sí. Y ese es el tema también de liderazgo, y es de lo que hablamos aquí en Expo Liderazgo. Sí, claro. Por nada se llama Expo Liderazgo, de poder ir acompañados y poder ir en este camino y en esta ruta, de poder, como bien dices, beneficiar a otros. En el tema de educación, antes de ir al tema del Instituto para las Mujeres en Ciudad Juárez, en el tema de educación, yo creo que es crucial. Estoy completamente seguro que podemos seguir apostándole a la educación, pero ¿qué diferencias podemos encontrar tal vez de hace 15, 20 años en la educación a cómo se está viviendo en este tiempo? ¿Cuál es tu, qué opinión te merece? Fíjate que el tema de la educación es un tema bien complejo, porque tienes que verlo como de diferentes facetas. Yo soy socióloga y luego entro a la Universidad Pedagógica. La UPN me invita a ser docente y entro a trabajar específicamente con quienes van a educación, en la intervención educativa y en la licenciatura en educación. Puras personas que van al sistema educativo. Creo que aquí hay situaciones como bien interesantes, porque entonces primero tenemos que trabajar, como lo digo, primero con la persona. O sea, las y los interesados en estar en educación tienen que estar trabajando de manera permanente también en ellos, porque resulta que ahora que estás en el servicio público, que estás en el funcionariado, tengo reuniones con mujeres indígenas y dicen que donde más se les vulnera o donde más se les discrimina es en la educación. Resulta que tenemos... Entonces, la educación de repente puede ser el espacio que vulnera un derecho, pero también es el espacio que construye sujetos y sujetas. Entonces, es como cuando estás en el servicio público, ves como las contradicciones o las diferentes miradas que tiene el sistema educativo, pero cuando estás en la universidad, cuando estás formando, también te das cuenta que son ciudadanas, que son sujetas y sujetos que van a ir a educar a otros y que a veces no dimensionan la importancia que esto tiene. O sea, creo que trabajar con las y los estudiantes que van a ser maestras y maestros, tenemos que trabajar muchísimo en temas de derechos humanos, muchísimo en temas de perspectiva de género, en temas de inclusión. Entonces, el reto es tremendo. Trabajar con las y los formadores es un reto tremendo, pero también es una posibilidad, o sea, es un camino esperanzador, porque también a las que somos maestras y maestras de ellos, pues tenemos que estar reflexionando de manera permanente la vida cotidiana, de manera permanente sobre las situaciones que pasan en casa, la vida de manera permanente sobre las relaciones que la misma dinámica de la institución educativa te va a llevar. No sé si me voy explicando. Sí, y para ir un poco más profundo a eso, porque es trabajar en nosotros. Sí. Me queda claro, digo, yo a eso me dedico, pero... no solo a trabajar en mí, sino ayudar a otros en que puedan ir trabajando en sí mismos. Pero para poder explicar un poco mejor a quien hoy nos escucha a través de Alternativa FM o a través de YouTube o las redes sociales, ¿qué significa trabajar en ti mismo? Por ejemplo, un ejercicio permanente que tendríamos que tener todas las personas que vamos a trabajar con niños, con niñas, con adolescentes, es acompañamiento psicológico. Creo que necesitamos una reflexión profunda de las ideas que tenemos, de los prejuicios que tenemos, de los estereotipos que cargamos, porque a partir de allí educamos y formamos a otras y a otros. Entonces, si no estamos desmenuzando nuestra mirada, reflexionando de manera permanente sobre nuestra cultura, pues vamos a reproducir cosas que vulneran o que
hacen que crean condiciones desiguales. Entonces las maestras y los maestros tenemos que reflexionar primero nosotros, en mis prejuicios, en mi mirada, porque vamos a imponer después a otros. O vamos a invisibilizar la vida de otras personas, o vamos a negar los derechos de otras. Entonces creo que es el reto primero para cualquier maestro o maestra que va a enfrentarse a un grupo. ¿Cuáles son luego nuestros estándares, no? Sí. O sea, porque si yo mismo soy el estándar, entonces al final del día, pues yo no puedo ser pues juez y parte. Y si yo soy el estándar y yo quiero que todos sean, piensen, hagan y digan lo que solamente yo digo, pues entonces creo que ahí nos vamos a enfrentar también con una condición no tan sana. De acuerdísimo. El maestro o la maestra, cuando llegamos a un grupo, tenemos que conocer muy bien el contexto, analizar el contexto donde están nuestros niños y nuestras niñas. Y te podría poner muchos ejemplos. Porque como tú lo dices, si tú vienes de otro contexto y tú piensas que lo normal es esto, y los niños y niñas que te llegan no cumplen con ese normal, terminas reprobándolos, terminas excluyéndolos, terminas invisibilizándolos, o violentándoles. Y voy a poner ejemplos. Maestros y maestras que no dejan que un niño participe en una actividad porque del niño o de la entidad de la infancia porque no llevó una bolsita de dulces. Entonces, creo que ¿por qué no la llevó? ¿Por qué no la llevó? Sí, perdón. Hay muchos ejemplos y cada persona que esté escuchando se dará cuenta que a veces el maestro y la maestra son quienes primero violentamos a un niño y a una niña. Entonces, eso nos obliga a nosotros a también estar reflexionando. Creo que ese es un camino para la reflexión, conocer el contexto. Tenemos que conocer el contexto de las y los estudiantes que tenemos y de sus familias. Voy a ponerte otro ejemplo. Los hijos o hijas que son hijos de víctimas de feminicidio. Resulta que no alcanzan un promedio porque obviamente sus condiciones son difíciles, son adversas y después no pueden acceder a una beca porque no tienen el promedio esperado. Si somos conscientes, si somos reflexivos, si tenemos una perspectiva crítica, nos podremos dar cuenta que esos niños y niñas necesitan otro apoyo, otro acompañamiento distinto al que tiene el grupo regular por las condiciones en las que ha vivido. Pero entonces así, eso tenemos que hacer los docentes, ver a las personas que tenemos enfrente, pero verlas como personas, verlas con su contexto y entonces a partir de ahí generamos o construimos lo que queremos. Y creo que ese es el reto mayor. A eso me refiero con primero vernos, sí. Porque si no nos vemos a nosotros mismas y nos reconocemos o no reconocemos nuestras miradas y nuestros lentes, no podemos ver a las otras personas. Sí, absolutamente. A partir de verlas, construimos. Y vamos a darle un doble clic al contexto. Sí. Ahora, como socióloga, por supuesto, hay metodologías para poder investigar el contexto y conocer realidades de mejor forma y ser más eficientes en ese conocimiento y luego lo que vamos a ejecutar pues tenga un mejor resultado. Entonces, ¿cuál sería una metodología para poder analizar el contexto? Y hoy quien nos escucha, nos ve, puede tener una metodología ABC, por así decirlo, que pueda ir internalizando porque es crucial entender y conocer nuestros contextos. Bueno, hay diversas metodologías, pero voy a plantear y también depende mucho porque cuando me lo estás platicando pienso en como varias situaciones. Por ejemplo, cuando trabajamos con niños y niñas, el juego. Cuando trabajamos con niños y niñas pequeñas hay que observar el juego. El otro día nosotros veíamos estadísticas en el instituto. Voy a tratar así como que de repente voy y vengo porque esta es como la condición de mi lente. Pero veíamos estadísticas en el instituto y nos dábamos cuenta que después del 2021 los índices de atención subieron muchísimo. Y entonces esto me lleva a la respuesta que te quiero dar ahorita. Cuando trabajamos con niños y niñas, resulta que después los niños y las niñas, cuando viven alguna situación de violencia, es en la escuela donde la hablan. Entonces, la metodología para trabajar con niños y niñas pequeños es el juego. Observar el juego, observar cómo... Y ahí van a salir todas las explicaciones, todas las historias y los contextos en que niños y niñas están viviendo en su casa, con sus familiares o en la calle. Entonces, creo que cuando trabajamos con niños y niñas es el juego, son los cuentos, es el dibujo, es la escritura. Cuando trabajamos ya con adolescentes y con diferentes poblaciones, porque también los maestros y las maestras nos enfrentamos a grupos diversos. Entonces, ya hay metodologías como la investigación-acción, hay sesiones grupales, hay muchas formas de desmenuzar
pero siempre la estrategia es escuchar. O sea, hay que aprender a escuchar al otro. El otro siempre va a hablar, el otro quiere expresarlo de muchas formas. Nosotras hay que escuchar. Cuando trabajamos con adolescentes, por ejemplo, en las secundarias, en cuanto llevamos un taller de prevención de las violencias, cuando empezamos a hablar qué es violencia y qué tipos de violencia, todas empiezan a decir lo que están viviendo en sus casas. Y empiezan a preguntar, porque ese lente te lleva a revisar primero lo que pasa en tu casa y luego lo que está pasando en tu relación y luego lo que está pasando en el mundo. Entonces es escuchar y platicar, hacer talleres, presentarles información sencilla, desmenuzada, porque el niño, la niña, el adolescente le va a poner nombre a lo que vive. Cuando tú dices la violencia patrimonial es esto, ellos dicen eso pasa en mi casa. Y eso es bien común. O sea, todos los talleres que hacemos con adolescentes, en cuanto planteas tipos de violencia, ellos empiezan a hablar de lo que está viviendo. Pero eso también nos obliga a las y los maestros que estamos alrededor a ser adultas y adultos de confianza, porque el niño y la niña expresan cosas y tienen que tener respuesta. No la expresaron en su casa, porque no hubo, o si la expresaron, probablemente no hubo quien les escuchara. Probablemente hubo hasta quien les dijo, no digas eso, no es así. Si lo dicen en la escuela, esperan de nosotras un acompañamiento, esperan una respuesta. Entonces los maestros y las maestras también tenemos la obligación de saber qué hacer. De cuando un niño nos habla de una violencia sexual, de cuando nos hablan de un abuso, de un maltrato, sepamos qué hacer, tengamos un protocolo. Porque también maestros y maestras nos da miedo. También decimos, ay Dios, ¿qué hago aquí con esto? ¿Cómo lo atiendo? Y después adentro decimos, ay, quisiera no haber escuchado esto. Entonces la verdad es que tenemos que ser las y los adultos que los niños, que los adolescentes necesitan. Porque cuando lo dijeron, esperan algo de nosotras. Sí, el niño va a esperar una respuesta y a veces no es una respuesta lógica, a veces es una respuesta emocional, a veces ¿qué hacer? Sí, ¿qué hago? O sea, dame una ruta porque tú eres el adulto y tú eres el que sabe. Y en ti confío. Y en ti confío. Y es una alta responsabilidad hoy y ha sido para el docente. Y aquí voy a hacer una alusión especial. Mi mamá fue maestra por 34 años en una escuela en Zacatecas y yo recuerdo muy bien, y sí quiero dignificar la tarea de los maestros, tomando el ejemplo de mi señora madre, porque yo recuerdo que mi mamá se levantaba muy temprano a hacer más de 3 bolsitas de lonche. Aparte de sus hijos, llevaba algunos cuantos, porque era fulanito nunca lleva comida, compraba 2, 3 lápices, 2, 3 cuadernos porque sutanito tampoco tenía. Entonces es a veces es esa respuesta simple, sí, que de simple no tiene nada, que transforma la vida, que transforma, exactamente. Y yo creo que esa es parte de la labor de un docente, de un maestro. Por eso la primera pregunta es, ¿qué despertó la pasión por querer formar a otros? Porque son influenciadores, son formadores, son inspiradores, pues son guía y son quienes los niños también confían, claro, en esas personas. No, es que el papel del docente, así como lo dices, o sea, es fundamental. Para muchos niños y niñas, la maestra o el maestro es la persona de más confianza. No, o sea, en su casa está solo. Y el cuestionamiento, y siempre entenderé que muchas veces están solas y solos porque mamá tiene que trabajar, porque papá tiene que trabajar, o con quien estén. O sea, no hay armonía entre los espacios laborales, los horarios laborales y los horarios que tenemos con los hijos y las hijas. Entonces no hay por qué culpabilizar, es que es la situación que están viviendo. Pero es la situación que maestros y maestras tenemos que ver, para no ser nosotras también las que nos sumemos al costo que tenga que pagar el niño o la niña, sino somos nosotras, como tú lo dices bien con tu mamá, o sea, la que la acompaña, la que escucha a este niño y a esta niña, o a este adolescente. Y ponemos en el centro aquí niños y adolescentes, pero lo mismo pasa cuando trabajamos en la universidad, ¿eh? O sea, a veces estamos puedo decir que a veces estoy más con mis estudiantes en la universidad que con mis propios hijos. O sea, sí, y mis estudiantes están más tiempo conmigo que el que están con su padre y su madre. Porque salen de ahí, muchos se van a trabajar, muchos están acá estudiando fuera de sus casas, y a veces con la maestra o con el maestro es con quien generamos este vínculo. Tenemos que generar vínculos que ayuden a construir relaciones sanas, que sean referente de personas sanas, que sean referente de vínculos sanos. Es que hablando con los niños o los que están en escuelas, pues pasan 4 o 5 horas. Hay quienes pasan 7, 8 horas frente, con su maestro enfrente. ¿Quién realmente está influenciando a nuestros hijos? ¿El maestro o los padres de familia? Cuando es la condición que el padre y la madre son los que están trabajando para sacar adelante a los hijos, quien está ejerciendo la influencia
es el docente. Sí. Entonces nosotros teníamos que dimensionar eso muy bien. Exactamente. Entonces, ¿cómo dimensionarlo? ¿Cómo hacer conciencia y cómo ejecutar una influencia positiva, sana, impulsadora, inspiradora, que vaya construyendo nuestra sociedad? Porque son los médicos que nos van a atender en unos años, los abogados que nos van a resolver, los que van a construir casas, son los que nos van a atender. Y a veces creo que esa es la palabra. No sé si lo estamos dimensionando. Yo creo que ese es el reto mayor, que todas y todos los maestros dimensionemos nuestra labor y la función que tenemos en este mundo, en esta sociedad, que puede ser transformadora. O sea, creo que y no es solamente ahora sí la función del docente o de la docente en lo personal, sino también todo el colectivo escolar. Porque obviamente yo recuerdo también con mis hijos o mis hijas, cuando sé que una mamá de ellos o un papá de ellos está trabajando y no puede asistir a la junta, contribuir las otras por cubrir esta necesidad que tiene este niño. Pero no puede un niño y una niña pagar por el contexto que esté viviendo su papá o su mamá. Cuando no está papá y mamá de alguien, entramos los demás a cubrirlo. Pero tendríamos que trabajar así, los colectivos escolares, acompañar al que está en peor condición. Eso es algo para seguir haciendo conciencia y ejecutar. Sí. Completamente. Es una completamente. Que tenemos que hacer también como colectivos, padres, madres, maestros, maestras, directivos y toda la comunidad. Vivimos en una frontera con muchas necesidades, decíamos fuera del aire, con estigmas y realidades, con situaciones y circunstancias que al final del día están impactando la vida de los que aquí vivimos. Y para ir entrando también en el tema del Instituto para las Mujeres, ¿cuál es una de las problemáticas más sonadas en nuestra ciudad? Bueno, cuando entramos a la administración, yo entro a la administración pasada con el presidente, con Cruz Pérez Cuellar, entramos en la administración 21-24, entonces ahorita yo estoy repitiendo ya de administración, es el 4º año en el que estamos. Desde el primer día que llegamos, lo primero que hicimos fue revisar en el CERI, que es el Centro de Respuesta Inmediata, sobre las llamadas de emergencia, a ver qué estaba pasando. Era bien interesante porque hay muchas más llamadas de emergencia por violencia familiar que por robos o choques. Entonces era bien interesante. Había mujeres que habían hablado 24 veces de enero a junio pidiendo auxilio a un 911, siempre por violencia familiar. Después vamos a revisar las carpetas, vamos a revisar las carpetas de investigación, las denuncias, vamos al IMIP, que es nuestro Centro de Investigación y Planeación, a recuperar datos, y nos damos cuenta que hay más de 7,300 carpetas anuales por violencia familiar. Entonces ya era obvio, ¿no? La violencia familiar era es una de las necesidades más apremiantes, es una problemática que vivimos en nuestra ciudad y es un reto tremendo. Porque entonces empezamos a revisar, tú lo preguntabas ahorita, no se trata de llegar a una administración y negar lo que está pasando. Si no lo pones en el centro, si no lo hablas y si no lo desmenuzas, pues no lo puedes intervenir, no lo puedes trabajar. Entonces había que hablar del tema de la violencia contra las mujeres y del tema de la violencia familiar como prioridad. Y ahora sí, ¿qué nos toca a cada uno? Creo que cuando ponemos en el centro una problemática, la analizamos y la reflexionamos, pues nos damos cuenta que el instituto va a trabajar todo el tema de la prevención y la atención a la violencia hacia las mujeres, pero nunca se va a dar abasto. El instituto puede trabajar, tiene 10 años de fundación, podemos trabajar 10 y otros 10. Si solamente trabajamos con las mujeres, no vamos a acabar con la violencia. Y entonces se crea el primer centro de trabajo con hombres y masculinidades, que es el CEMAT. Pero no se podía crear en el instituto porque nuestro sujeto político son las mujeres. Entonces revisamos en todas las atribuciones de las dependencias y era en seguridad pública donde tocaba. Habla con el secretario y el secretario dice inmediatamente vamos con ese proyecto. Y entonces creamos, por lo que les decía ahorita, para trabajar un tema como este tenemos que trabajar todas las dependencias desde nuestras diferentes atribuciones y responsabilidades. El instituto con las mujeres, seguridad pública a través del CEMAT con los hombres y entonces niños y niñas, pues la Procuraduría y el DIF municipal. Y entonces empezamos a trabajar de manera horizontal las dependencias porque solo así previenes y atiendes la violencia familiar. Entonces creo que poner en el centro a hablar con los datos, a hablar con la verdad, hace que tomemos cartas en el asunto. También algo que aquí tendría yo que decir es que, no sé si todas y todos sepan, pero Juárez, desde el 2021 tenemos una declaratoria de alerta de género por la violencia que se da. Entonces, en ese contexto, no puede ser irresponsable. Tenemos que asumir el reto y tenemos que trabajar para resolverlo. Si lo que escuchas en Expo Liderazgo te inspira
Imagínate lo que pudiéramos lograr juntos en tu empresa, en tu organización y con tu equipo de trabajo. A través de talleres, conferencias, sesiones de trabajo, sesiones personalizadas, puedo ayudarte a formar líderes con propósito, a mejorar su comunicación y a mejorar también toda la cultura organizacional. Llevo años acompañando a equipos y a personas a avanzar en su potencial y a lograr sus objetivos. Si crees que es momento de invertir en tu liderazgo o en el liderazgo de tu equipo, entonces escríbeme, conversemos y estoy seguro que algo muy bueno vamos a construir juntos. Yo soy Israel García y te mando un fuerte abrazo. ¿Cuáles son entonces, aparte de esta pues institución o instituto para las masculinidades, qué otras acciones han ido construyendo? Porque al final del día no es hacerlo unilateral, sino que podamos ser sistémicos al final del día para poder atacar una problemática que es evidente. Ahorita lo platicábamos, cuando hablamos de la violencia familiar, en este caso, no estamos hablando solamente, y lo comentabas tú fuera del aire, ¿verdad? No es un problema entre hombres y mujeres. Tendríamos que transitar de eso. Tenemos que reconocer que estos grupos, estos hombres y estas mujeres están peleando porque atrás hay una cultura. Atrás hay una cultura que nos enseñó a ser así. Al hombre le enseñó a ser hombre de ciertas formas y a valorar cierta forma de ser hombre. Y a las mujeres nos enseñaron a ser de otra, a tener ciertas características. Cuando salimos del molde, cuando el contexto nos obliga a construir otras formas de relación, a vivir en otros espacios, a participar en otros lugares, cuando empezamos a ejercer nuestros derechos, resulta que estos modelos empiezan como a fragmentar, a fracturar y a dar pie a estas relaciones confrontadas. Entonces nos estamos peleando en la violencia familiar, que también aquí hay algo bien interesante que hay que decir. La violencia siempre es responsabilidad de quien la ejerce. Entonces hay que trabajar con los hombres para que empiecen a desmenuzar, a reflexionar de dónde viene esa violencia, por qué estamos formados o están formados bajo estereotipos, bajo roles que les posibilitan ciertas cosas y no les posibilitan otras. Les aplaudimos ciertas cosas y otros no. Y entonces también hay, ¿cómo lo diré? Como se les aplaude ser valiente, también se les critica mostrar un sentimiento. Como se les aplaude la agresión, ¿me explico? También hay costos en esa formación que tienen como hombres. Entonces creo que cuando el hombre empieza a vivir estos procesos de reeducación, también entiende cómo las mujeres vivimos la violencia, cómo ellos la están ejerciendo y otra parte la vive y duele vivirla. Y lo mismo pasa en las mujeres. Si nos forman para ser de una forma y luego, voy a poner ejemplos, nos forman para ser dóciles, para ser las encargadas de la casa, para estar al cuidado de los hijos, y de repente no podemos hacerlo porque tenemos que salir a trabajar, porque queremos o porque tenemos. Y después andamos también cargando un montón de culpas, un montón de sentimientos, de dejar a los hijos abandonados o a las hijas. Entonces, creo que tenemos que ponernos a reflexionar esta cultura para poder construir relaciones en paz, para construir relaciones que nos hagan felices a todas las partes. Sí, que es lo que decíamos, ¿verdad? No estamos, obviamente, la bandera del Instituto de la Mujer. ¿Cuál es? Es la mujer. Pues es la mujer. Sí. Pero también en el reconocimiento de que hay condiciones de desigualdad. O sea, de que por mucho tiempo ha tenido unas condiciones de desigualdad que tenemos que ir emparejando y tenemos que ir favoreciendo. Sí, y al punto que voy es el tema de roles. Sí. No es un tema, y lo vuelvo y lo insisto, porque hemos tenido aquí mujeres feministas, sí, que la intención, y hombres también, sí, que vienen y han hablado y han expresado el tema de la ley vicaria, por ejemplo, que es un tema también que se violenta a los hombres y se violenta pues principalmente a los niños, etcétera, etcétera. Entonces es como no es la polémica de quién es bueno y quién es malo, quién es mala y quién es bueno, sino ese tema de los roles que a cada uno nos corresponden. Si la mamá trabaja, pues trabaja porque o tiene las ganas o la necesidad. Uh-huh. Si el hombre trabaja es porque tiene o las ganas o la necesidad. Digo, ahí sí yo diría, pues aunque no tengas ganas, ponte a trabajar. Pero yo diría eso, ¿verdad? Sí, pero sí hay que reflexionar la cultura, porque la cultura es la que ha posibilitado que estas relaciones se den de manera desigual.
Voy a poner otro ejemplo. En casa el papá violentaba a la mamá y a las hijas. Y entonces de repente está tan normalizada esa violencia que se vivió en casa que ni siquiera identificamos. Sí, totalmente de acuerdo. Ni siquiera le ponemos nombre a algo. Totalmente y no, tenemos que aprender a construir relaciones de otra forma. La violencia no debe ser el camino. Ni el camino ni normalizarlo, ¿no? Y yo creo que yo vuelvo al tema del contexto. Sí. Que yo le hablara, hablando yo de niño en casa, mal a mi mamá, no, me iba muy mal. Uh-huh. Que hoy mis hijos, o sea, pueden sacar muy mala calificación, pero que le hablen mal a su mamá, que le contesten, que sean groseros, que no valoren lo que está haciendo, eso se meten en terrenos Sí, se meten en terrenos peligrosos. Pero es un tema de contexto. Claro. No lo está viviendo la sociedad. Y no estoy diciendo que mi familia es la familia perfecta. No, estoy diciendo que yo no vivo y hay realmente muchas de las familias que yo conozco y con quien convivimos, no vivimos en un contexto así. Pero cuando salimos a otro tipo de contextos, sí es una realidad. Sí, así como lo dices, así de sencillo es. Los contextos, son diversos. Y yo te puedo decir, al instituto llegan aproximadamente al año 1,500 mujeres que no están viviendo lo que tú vives, que están viviendo violencia en sus casas y que la están viviendo mayoritariamente por sus parejas o sus exparejas. Y no porque yo no lo viva, no significa que no exista. Y no significa que no existe nadie más y que no tengas que hacer nada. Exactamente. Nosotros tenemos que visibilizar lo que sí pasa en otros lugares y generar estrategias. Porque esas 1,500 mujeres están llegando al instituto y entonces trabajamos con ellas, pero también hay que trabajar con sus hijos e hijas porque son víctimas también. Decíamos que indirectas, ahora creo que son muy directas. Están siendo formadas ahí. Y si no trabajamos con ellas y con ellos, van a construir relaciones en la adolescencia, en la juventud o de pareja, donde también van a vivir lo mismo porque fue lo normal en sus casas. Sí, es normalizado. Un ejemplo, nosotros damos informes cada semana en la mesa de seguridad. Cuando hablo de las edades, están entre los 19 años y los 44 años las mujeres que llegan al instituto. Cada semana llegan 25 en un promedio. Entre los 19 años y los 40. Quiere decir, así en un contexto como muy sencillo y simple, son mujeres bien jóvenes, con hijos e hijas jóvenes, niños chiquitos. Bueno, y te habla de parejas muy jóvenes. Entonces, si ya estamos teniendo violencia en las primeras relaciones, pues tenemos que trabajar desde la adolescencia para que los niños y las niñas, cuando aprendan a convivir, cuando tengan su primera relación afectiva, pues puedan identificar estos aspectos, puedan buscar ayuda, puedan ponerle nombre. A medida que entre más, a menor edad, nuestros niños y nuestros jóvenes tengan mejor información, claro, por supuesto que estamos ganándole tiempo al tiempo. Claro. Y por supuesto que es una estrategia para no normalizar, porque a nadie nos gusta la violencia, a nadie nos gusta la guerra. La guerra sale... Y libros milenarios, ¿no? Hablan de la envidia, hablan de el yo tengo el poder y yo soy más fuerte que tú y te lo voy a demostrar. Entonces, ¿cómo el Instituto de la Mujer a estas 1,500 mujeres que llegan al año o 25 por semana, cómo es esta ruta de ayuda? Es muy interesante. Bueno, ahorita te voy a comentar algo de los adolescentes también. Pero cuando una mujer llega al instituto, nosotras inmediatamente aplicamos una escala de valoración de riesgo. Ahí se valora si la mujer tiene quién es su agresor y qué condiciones tiene. Cuando es un riesgo leve, porque ella apenas identifica las primeras manifestaciones, pues es lo mejor. Nosotros la canalizamos ya psicológicamente, trabajo social, o sea, tenemos como una red para acompañarla integralmente. Pero cuando la mujer ya llega en un riesgo moderado o grave, ya activamos protocolos. Atendemos también a estas mujeres con sus hijas e hijos y tenemos diferentes vías. Una puede ser cuando ella nos dice, yo vengo sola a esta ciudad, me vine con mi pareja y con mis hijos, aquí no tengo ninguna red. Ayúdenme por favor a irme a Chiapas, a Veracruz, a Torreón. Nosotras podemos generar como ese movimiento. Siempre hay que salvaguardar la vida de ella y sus hijos e hijas. Cuando ellas me dicen, bueno, yo sí tengo una red aquí en Juárez, tengo a mi mamá, a mis hermanas, él no sabe dónde viven, la podemos cambiar de casa y acompañarla como a brindarle seguridad. Pero hay muchas mujeres que nos dicen, no tengo fuera, no tengo aquí, ya estoy en riesgo. O sea, ya me intentó matar, ya me amenazó, él tiene armas o hay como diferentes condiciones. Entonces tenemos refugios de máxima seguridad secretos. Inauguramos nuestro primer refugio municipal. Después de tantos años, por fin el municipio abre un refugio municipal. No quiere decir que no haya antes. Hay otro que ahorita está trabajando con sociedad civil.
Y este mismo lo vamos a trabajar con organizaciones de la sociedad civil, porque hay una garantía cuando se trabaja con ellas, pues son expertas, conocen todos estos protocolos y saben hacerlo muy bien. Pero entonces tenemos ya nuestro refugio. Pero eso es cuando la mujer dice, yo sí quiero irme a otro lugar secreto. La acompañamos a este espacio con sus hijas y sus hijos. Y ahí vive un acompañamiento aproximadamente de 3 meses. Se le acompaña en temas de salud, de alimentación, de educación para sus hijos e hijas, se le acompaña en temas de sus denuncias, todos los servicios que damos siempre son gratuitos. Creo que eso es bien importante que sepan, porque las mujeres cuando están viviendo violencia llega un momento en que no ves alternativas. Te empiezas a quedar sola y no sabes que estás en medio de una crisis. Y te sientes cada vez más vulnerable, sin posibilidades. Todas tienen que saber que hay un instituto y que eso hacemos, que tenemos muchas medidas para protegerlas, que tenemos condiciones y que todo lo hacemos gratis. Entonces, mujeres nunca están solas. O sea, yo quisiera que todas lo supieran y que todas lo tuvieran claro en su corazón, porque sabemos lo que están viviendo, tenemos personal especializado y certificado para acompañarle. Y entonces sí tenemos todo un modelo completo que implica con un centro de atención. Empieza con un centro de atención, una casa de emergencia, un refugio y una casa de transición. Porque aun cuando salgan del refugio, podemos acompañarles para que busquen otra vez trabajo, para que tengan alguna capacitación y puedan empezar un negocio, para que sus hijos y sus hijas empiecen la escuela, para que puedan reconstruir su vida y tener otra posibilidad de vida. Y entonces, pues con este modelo integral acompañamos a estas mujeres que viven alguna violencia muy grave. Y ahorita que me decías en el tema de adolescentes, yo quería platicarles también que tenemos un violentómetro, que creo que toda la ciudadanía ya lo ha conocido porque lo hemos socializado mucho, es un recurso didáctico que nos ayuda a todos, porque también es bien interesante. Empieza como en tema de semáforo, la violencia, cómo se va incrementando. Aquí es bien interesante, la violencia nunca se para por sí misma. La violencia siempre se incrementa y empieza, y no llegamos al feminicidio de un brinco. O sea, eso es lo interesante. Empezamos con el no me hace caso, no me habla, la ley del hielo, me mete un empujoncito, un pellizco, me hace esto otro, y entonces se va incrementando la violencia. Es una espiral que siempre se incrementa, entonces tenemos que bloquearla y tenemos que detenerla cuando la mujer la identifique. Y cuando ustedes observan un violentómetro se dan cuenta que los primeros que lucen como amarillo lo normalizamos mucho. Pero es que es celoso, pero es que así es, o es que me quiere. No, es que empieza. Y después de eso sigue poquito más, y después de eso sigue un poquito más hasta que llegamos a la ofensa, al empujón. Y va transitando hasta que viene un feminicidio. Todas las mujeres que vienen ya en situación grave han vivido todas las violencias anteriores. Entonces por eso trabajamos mucho con las adolescencias y con ese recurso, para que en las primeras manifestaciones lo detecten y lo hablen. Okay. Eso ya cambia la posibilidad de ellas de construir. Sí, vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo donde todos podemos tener posibilidades para cualquier cosa, para lo bueno o para lo no bueno, lo que te va a sumar o lo que te va a restar o lo que te va a dividir. Eso es absolutamente pues real en nuestra vida y en nuestro caminar al final del día. Y todo lo que hemos estado conversando tiene que ver con el tejido social. Sí. Y también hablábamos que el tejido social, a veces decimos, es una palabra que se escucha bonito o es un término que se puede escuchar como hasta lejano, pero todos podemos y todos tenemos esa responsabilidad de contribuir con el tejido social. Digo, Expoliderazgo es parte de eso, porque estamos construyendo, dedicamos tiempo, dedicamos dinero, dedicamos recursos, dedicamos todo lo que tengamos que dedicar para llevar una educación también y una información y generar contenido que pueda crear valor en quien hoy nos escucha, en quien nos ve. Entonces, ¿cómo le hacemos para seguir sumando en esta construcción del tejido social? Eso es justo es bien interesante y creo que es el tema central, que la construcción de una sociedad justa, igualitaria, en paz, tiene que ser tarea de todas y de todos. Y cada quien donde está. Al principio hablábamos de la función de la docencia, de las y los docentes, cómo este tiempo que están en la escuela pueden acompañar, pueden ser esta figura. Después te digo, como dependencias, nosotras hacemos
que todas las dependencias de la administración contribuyan a esto. No solamente el instituto tiene que trabajar con temas de mujeres o de niñas, lo hace el DIF y lo hace bien, lo hace Seguridad Pública, pero también lo hace Parques y Jardines cuando trabaja por tener espacios dignos para que los niños y las niñas puedan salir. Lo hace también Obras Públicas cuando nos construye estos espacios para que las mujeres. Lo hace la Dirección de Educación cuando genera becas para generar este escalón y que todos los niños y niñas puedan acceder a la educación. Cuando regalan materiales didácticos. Entonces, todas las dependencias, de acuerdo a nuestra atribución, tenemos que hacerlo. Pero igualmente, y claro que con una responsabilidad mayor, para eso nos pagan y ese es nuestro trabajo. Pero también yo entiendo que los medios de comunicación lo tienen que hacer, tienen que contribuir a generar un lenguaje positivo, el lenguaje construye. Y si estamos hablando con lenguajes que vulneran los derechos de las niñas y las niñas, que no lo ponen en el centro, pues obviamente es trabajar en contra, es trabajar en sentido contrario. Sumemos con la construcción de este lenguaje. Pero lo mismo las organizaciones de la sociedad civil, y lo mismo el deporte, y lo mismo, o sea, todas y todos tenemos que construir y fortalecer el mundo que les estamos dejando a estos niños y niñas y en el mundo en el que estamos viviendo todas nosotras y nosotros. Pero sí es una tarea conjunta y es un reto de todas y de todos. Y de todos los días. Todos los días y toda la vida. Y todos los días y toda la vida, porque siempre, hoy nace un niño, dentro de 15 años... Ahí está. Y es lo que nosotros sembremos. Sí. Y yo creo que aquí también se cumple la ley de la siembra y la cosecha. Lo que nosotros estemos sembrando hoy es lo que al final del día vamos a cosechar en 1, 2, 5, 20 años. Y también nuestras omisiones cuestan. Lo que dejemos de hacer, porque a veces me dicen, bueno, pero es que al final de cuentas es la familia la que educa. Pues sí, pero la ausencia también educa, la omisión, la ausencia de un padre, el abandono, eso también nos educa. Entonces tenemos que estar atentas todos y todos. Fíjate, un dato aquí, es bien interesante, en el instituto el 80% de los temas que traemos son pensiones alimenticias. A mí profundamente me da una tristeza tener que dedicar tanto recurso público, no lo digo solamente como directora, sino como madre y como maestra y como funcionaria, dedicar tanto recurso para exigirle a alguien que dé una pensión para un hijo o una hija. Alguien a quien decidimos traer. O sea, si decidimos traerlo al mundo y no nos hacemos responsables de él y de ella por toda la vida, pues no están dimensionando lo que nos toca hacer. Entonces, es como en la función pública asumimos la responsabilidad de manera diferenciada, pero ahí los problemas son reales. O sea, ahí tenemos los datos, tenemos la información. Tenemos que entrarle todas y todos los días, toda la vida. Absolutamente de acuerdo, porque digo, ya metiéndonos a este punto de traer hijos al mundo, pues no es solo por una noche o un rato. Es un reto y un compromiso de toda la vida. De toda la vida, y es una responsabilidad compartida y es una responsabilidad, creo que lo mínimo que como hombre, y lo digo como hombre y como papá, lo mínimo que podemos hacer es alimentarlos y darles un hacernos techo. Responsables. Yo creo que eso es lo mínimo, yo como hombre y como padre, pero la máxima es cómo los voy a educar y cómo les estoy educando, porque ese es mi privilegio y esa es mi responsabilidad como hombre. ¿Cómo voy a educar? Porque qué hijos, qué ciudadanos voy a dejar cuando en el futuro. Claro, pues de ese tamaño son los retos que tenemos en el instituto, pero obviamente que tenemos toda la sociedad y toda la ciudadanía. Totalmente. Maestra Elvira, dime, ¿cuál ha sido una de los retos pues más grandes que has enfrentado en este camino como directora del Instituto para las Mujeres? Fíjate que uno de los retos más importantes, también en la cultura, ustedes han de haber escuchado y es bien interesante, que dicen es que las mujeres se pelean entre ellas. Las mujeres son las peores enemigas de las mujeres y las mujeres son como que no pueden estar juntas. Yo les puedo decir que es el reto mayor. Yo llego a un instituto que está conformado, ahorita somos 50 personas aproximadamente, poquitas más. De esas personas solamente 4 son hombres, 5 son hombres. Sí, 5. 5 son hombres. Y yo llegué sin equipo. O sea, yo llegué a sumarme a un equipo que ya estaba en el instituto. El reto mayor para mí era ese. O sea, voy a llegar a un grupo al que yo no conozco. Yo conocía a 1 o 2. Pero y sabía toda esta cultura, todos estos mensajes que nos mandan toda la vida. Y yo dije, no, yo sí creo, yo soy feminista, yo creo que puedo construir con todas las mujeres. Yo les puedo decir ahorita que el equipo del instituto es un equipo buenísimo, que son mujeres muy profesionales, que son mujeres muy fuertes, que hemos ido construyendo,
que es difícil, pero es difícil como es trabajar con todas las personas. Creo que a mí yo puedo dar fe que las mujeres podemos construir juntas, que las mujeres tenemos una mirada y sabemos para qué rumbo vamos y todas queremos caminar para allá. Y ese tema es la igualdad, es la construcción de la paz, el camino es la equidad. O sea, creo que ese es el reto mayor. Me gusta trabajar con muchas mujeres, me gusta construir con las mujeres y creo que las mujeres que tengo alrededor tenemos clara la mirada. Entonces, para mí ha sido un reto, pero ha sido un privilegio tener este trabajo con tantas mujeres en el equipo, en el instituto, sentirme tan acompañada y arropada por las organizaciones de la sociedad civil y trabajar mucho con las funcionarias, con las aliadas. Me ha sido una experiencia maravillosa. Es que es un tema de personalidades, ¿verdad? Y es un tema, lejos de ser hombre, ser mujer, lejos de género, es un tema de personalidad y es un tema de competitividad y es un tema de relaciones. El mundo, la vida, la institucionalidad, el negocio, se trata de relaciones. Sí, y también de oportunidades, porque para mí esta ha sido una maravillosa oportunidad. O sea, que el presidente me haya invitado, que la vida me haya dado la oportunidad, que me haya llevado a este momento, es maravilloso, porque en este contexto y en este tiempo, construir desde el instituto ha sido un privilegio. Ha sido una oportunidad maravillosa que me da el presidente y en la que me he sentido siempre acompañada. Creo que este es el camino. Antes yo estuve afuera, soy también participante del movimiento de mujeres de Juárez. Entonces creo que se han dado las condiciones y que podemos decir que estamos avanzando, que podemos decir que cada vez tenemos el rumbo más claro y que vamos a seguir en el camino. Creo que pues hablar de mujeres y desde hace tiempo, ¿verdad? Se dice y se habla de que es el tiempo de las mujeres, ¿no? Lo escuchamos mucho. Digo, yo he sido, y siempre lo digo, he sido muy influenciado por mujeres, no que por hombres, ¿no? Por supuesto que sí, pero me gusta decirlo, alguien que ejerció muchísimo influencia sobre mí, por supuesto que mi mamá, algunas maestras, mi propia esposa ejerce bastante influencia. Algunos lo dicen otras palabras, pero se llama influencia. Sí. Y ese es un tema, es compañía, pero ese es un tema muy importante y utilizo la palabra influencia porque yo estoy convencido que si tiene, y lo digo con esta palabra, una arma, la mujer, es esa palabra, es influencia. Y lo he dicho en otras ocasiones, porque si el papá llega a la casa o el hombre llega a la casa enojado, y llegó enojado, no le hagan caso, ahorita se le pasa, ya no pasó nada. Pero si llega la mamá en otro tono, el ambiente cambia. Eso es influencia. Y yo creo que esa es una gran responsabilidad también de las mujeres. Entender que son mujeres que causan profunda influencia en su contexto. Entonces, ¿qué consejo le darías a una mujer? Decía una mujer, necesitamos mujeres empoderadas para el bien. ¿Qué consejo le darías a estas mujeres que pues son conscientes de que son influencia para su contexto? Fíjate, yo creo que qué bonita pregunta. Es como pienso en todas las mujeres jóvenes que tenemos alrededor, ¿verdad? En todas estas mujeres activistas, en todas estas mujeres con liderazgo. Un consejo sería eso de lo que hemos platicado, que dimensionen lo que son capaces de hacer. Creo que las mamás lo hacen porque así les ha llevado la vida o porque lo han hecho. Nunca se han puesto a pensar de veras todo lo que impactan en las vidas de sus hijos o de sus hijas, todo lo que impactan en las vidas, a lo mejor hasta de los amiguitos de sus hijos, porque las mujeres son centro de la familia, son centro de la casa y hemos cargado con esa responsabilidad y son buenas y somos buenas haciendo eso. Claro, porque entonces, eso es parte del rol y de la formación que tuvimos. Sí, y mientras que se sientan, que dimensionen lo bueno que han hecho, porque han hecho cosas muy buenas por esta sociedad y por este mundo, y que cuando batallen y cuando parezca que es difícil, que sepan que no están solas. Porque también hay mujeres que a lo mejor no puedan cumplir ese rol porque están dedicadas a trabajar, porque tienen que mantener, porque estén solas, pero que sepan que no están. Que hay un instituto para acompañarles, que habemos otras, las activistas, las funcionarias, que estamos también acompañándoles y tratando de construir un mundo donde también la vida sea más fácil para ellas. Desde acá se construye eso, desde acá se eliminan estas barreras para que todas las mujeres podamos hacer lo que queramos y podamos estar donde queramos estar. Entonces, decirles de veras que no están solas, que no hay mujer en Juárez, que me gustaría que más lo supieran, que no hay mujer en Juárez que se deba sentir sola.
que si viven una situación de violencia, estamos. Que si quieren y son fuertes y saben hacer algo y quieren compartirlo, también estamos ahí. En el instituto llegan todos los días muchísimas iniciativas de mujeres escritoras, de mujeres de teatro, de mujeres que saben bordar, de mujeres que saben tejer. Y vienen a ofrecer también sus servicios y vienen a compartir algo que saben. Que sepan que en el instituto siempre son bien recibidas. El instituto es de todas las mujeres en Juárez, es nuestro. Muy bien. Y yo tengo una pregunta para ir ya en la recta final de esta conversación. Hay este instituto sí. Para las masculinidades. Sí. ¿Cómo podemos participar? A mí me interesa ese tema y siempre estamos buscando, porque lo hacemos. El jueves pasado estuvimos en una escuela rural hablando con jóvenes de preparatoria, de liderazgo. Los llevamos a planear, los llevamos no solo a soñar, sino a planear, a llevar una estrategia que puedan encontrar otras posibilidades. Y eso es un tema para mí, no de género, de humano. Y entonces el tema con este instituto de las masculinidades, ¿cómo podemos participar? Igual, bueno, yo aprovecho aquí para agradecerte. Creo que esas iniciativas, cuando los hombres también se responsabilizan, ¿verdad? Del cuidado de otros, de la formación de otros y de otras, y cuando estos son jóvenes. Primero te felicito por esa iniciativa y también por la iniciativa de Expoliderarte, porque son iniciativas que nos ayudan a construir, eso lo tengo claro. Y de la misma forma que lo hacemos en el instituto, acércate con el coordinador, que es Martín Regis, o con el director, que es el doctor Salas, y lleva tu propuesta. Yo estoy segura que ellos van a decir, vamos a entrarle. Tienen proyectos de prevención en las escuelas, pero esta línea no la había escuchado. Entonces tú dices, pues yo le entro con esta. Yo estoy segura que te van a sumar, porque ellos tienen, igual que nosotras, claro, hay que construir, hay que construir y construir otra mirada y construir otra forma de relacionarnos, otra forma de ser, otra forma de vivir, y seguramente traerá condiciones y traerá posibilidades distintas a lo que ya tenemos. Pero súmate, y todas y todos los que se quieran sumar. O sea, hay muchas iniciativas de veras para trabajar con hombres, para trabajar con adolescentes, con niños. Súmense, nosotras lo estamos haciendo desde acá, pero nunca es suficiente. O sea, el reto es tremendo, la ciudad es grande, la ciudad es compleja, es diversa. Los y las necesitamos a todos. Entonces, tu iniciativa seguramente será escuchada con mucho gusto y será apoyada. Y acércate con ellos. Yo te comparto ahorita el contacto, se los dejo. Y también pueden invitar a Martín a que venga y les platique toda esa campaña, todo ese proyecto, todas las líneas de trabajo que tienen, porque como hay hombres que son canalizados ahí, cuando están en un proceso judicial y tienen que ir a procesos reeducativos, también otros que son voluntarios y también van jóvenes que las mismas madres mandan porque han identificado que han ejercido violencia contra sus hermanas o contra su pareja. Entonces hay todo tipo de hombres ahí para trabajar, pero además la ciudad es tremenda. O sea, necesitamos estar todas en todos lados todo el tiempo. Estoy completamente de acuerdo, y la pregunta, por supuesto, es para mí, pero también, pues la respuesta es para mí, pero también a quien hoy nos escucha, porque quien hoy nos escucha a través de Expoliderazgo es en su gran mayoría hombres y mujeres que están listos para hacer de Ciudad Juárez una mejor ciudad. Por eso también hago la pregunta, porque a nosotros nos llaman por teléfono, nos mandan mensajes, ¿cómo sumo? ¿Cómo hago? Preséntame al invitado o a la invitada tal, porque se me ocurrió una idea. Entonces, este es un espacio abierto donde damos voz a quien construye, a quien aporta. Y estamos seguros en Expoliderazgo. Uriel, el productor, Uriel Venegas, productor de este podcast, da de su tiempo también. Sí. Estamos dando todo para construir un mejor Ciudad Juárez. Y estamos 100% seguros, estoy 100% seguro que ese es nuestro llamado de vida. Y hablábamos al inicio del propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Dejar un lugar mejor. Al final del día es dejar un lugar mejor, pero hay que dedicar tiempo, recursos y todo lo demás. Maestra Elvira, ha sido un verdadero gusto poder contar contigo aquí en Expoliderazgo. Un último mensaje para quien hoy nos escucha. Bueno, gracias a ti, Israel, de veras también por la invitación. Creo que es un espacio que también yo disfruté y me hizo reflexionar como profundamente, ¿verdad? A lo que venimos a este mundo y cómo construimos. Pero ha sido un placer conocerte. A ti y a todas las personas que nos escuchen, que sepan que se pueden acercar, que estamos listas para sumar, que confiamos en que sabemos que es el camino y que las escucharemos con atención y todas sus propuestas serán bien recibidas.
les necesitamos, esta ciudad es nuestra, es de todas y de todos y tenemos que transformarla. Ese es nuestro trabajo y asumo que hay diferentes responsabilidades. Al gobierno nos toca de responsabilidad mayor, pero todas y todos podemos transformar porque se construye en lo simple, en lo cotidiano, en lo diario. Entonces, pues gracias por la oportunidad, gracias a todas y a todos y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, pues gracias por ser parte de Expo Liderazgo. Gracias. Pues gracias por escuchar hoy Expo Liderazgo. Hoy nos acompañó maestra Elvira Urrutia, quien es directora del Instituto para las Mujeres en Ciudad Juárez. Yo soy Israel García y te mando un muy, muy fuerte abrazo.